Debates Cristovisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Este es el programa de análisis y opinión del canal de la Iglesia Católica en Colombia. Hoy el tema es la posibilidad de una asamblea constituyente para tocar y para meterle el diente a todo el tema de la justicia, un tema que está preocupando mucho a la nación a raíz de las investigaciones que se adelantan contra 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia a raíz de posibles nexos, coimas, sobornos con congresistas para favorecer contratos con el Estado, también para favorecer decisiones judiciales a favor de congresistas. Un tema entonces que tiene con los pelos de punta a medio país y que dicen que lo mejor que se puede hacer es una reforma constitucional, convocar una asamblea constituyente de tal suerte que el tema de la justicia quede de una vez por todas solucionado de una manera práctica, honesta. Ha habido intentos de reformas a la justicia, no pasan en el Congreso de la República, siempre hay talanqueras, y una decisión rápida y a lo mejor a la vista de todos y que pueda ser mucho más transparente puede ser eso, una Asamblea Nacional Constituyente. Tema nada fácil, máxime que estamos ya podríamos decir, en campaña electoral. Hay elección de presidente de la República el próximo año, de senadores, de congresistas, y todo esto en la mitad hace que sea un barullo, pero de todas maneras es un tema muy, muy interesante, porque ¿qué hacer entonces con la justicia para que no haya casos como el que denunció el fiscal general la semana pasada? Vamos a tratar este tema hoy en Debates Cristovisión, unos panelistas de lujo que tenemos esta noche. Recuerden que pueden participar ustedes a través del WhatsApp, del Twitter, del Facebook. Estamos a través de Facebook Live, del teléfono. Ahora doy los teléfonos de contacto y las redes sociales. Por ahora presento a nuestros panelistas. La primera, a mi izquierda, la doctora Ilva Miriam Hoyos. Ella viene de ser hasta hace muy poco la procuradora delegada para Infancia, Adolescencia y Familia durante el periodo del procurador Alejandro Ordóñez. Doctora Ilva Miriam, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un honor tenerla aquí. No, me faltaba. Con este grupo de panelistas en es el un honor canal también para mí. Cristovisión. Leo la hoja de vida de la doctora Ilva Miriam. Es, asesora de temas de derechos humanos, fue abogada, es abogada de la Universidad del Rosario y es doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. También es doctora en Jurisprudencia por la Universidad del Rosario. Fue conjuez de la sección primera de la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, repito, procuradora durante 8 años del periodo del doctor Alejandro Ordóñez como encargada del tema de familia, infancia, adolescencia, y es candidata a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se inscribió para que sea entre las candidatas para la JEP, esa instancia que se va a crear, que se creó con todo el proceso de paz, que elegirá a 50 magistrados para juzgar a los militares, a los guerrilleros. ¿Va bien esa candidatura, doctora Ilva Miriam? Esperemos a ver. Por ahora presentamos nuestra hoja de vida, terminó el ciclo de la participación ciudadana, estamos a la espera de que el Comité de Escogencia elabore lo que llaman la lista corta para llamar a entrevistas. Esperemos quedar en esa lista corta para poder tener la posibilidad de presentar nuestra hoja de vida y las razones por las cuales hemos presentado nuestro nombre para el Tribunal para la Paz. Mucha suerte, le deseamos. A mi derecha, un abogado reconocido, especialista, el doctor Fernando Navas. Doctor Navas, bienvenido a Debates Cristovisión. Muy buenas noches, le agradezco infinitamente su invitación para que conversemos aquí sobre temas que el país necesita que se aclaren. Usted también fue procurador, ¿no? Sí. ¿En qué años? Yo fui procurador en el año
85 hasta el año 90 y fui personero de Bogotá durante muchos años. Ya se me olvidó. Le tocaron, hacíamos ahora la cuenta, 4 alcaldes Sí, mayor de Bogotá. Es que yo tengo 75 años. Ya no me quedan sino 3, entonces todos se me están No, olvidando. no diga eso. No, señor. Es abogado y profesor de Derecho Público actualmente de la Universidad Gran Colombia. Fue procurador delegado, fue personero de Bogotá durante 16 años y actualmente es columnista del Nuevo Siglo y fue columnista también del Tiempo, del Espectador, de la República. ¿Su columna qué días es, doctor Los Navas? miércoles. Los miércoles. Los miércoles, sí. ¿Salió Yo ayer? necesito esa columna para una catarsis. Es su Porque desahogo, ¿no? Sí, de lo contrario estaría en el monte. ¿Cómo se llama la columna? Bitácora de la cotidianidad. ¿El tema de ayer cuál fue? El ¿Recuerda? tema de ayer fue un tema que tiene que ver con el problema que vamos a discutir hoy, el nuevo derecho o el uso alternativo del derecho, que es una de las causas de la crisis de la justicia, no solamente en Colombia, en el mundo entero, porque hoy la justicia no se administra aplicando la ley, sino el criterio del juez, y los jueces, en un gran porcentaje, son unos mediocres. Duras palabras, ya en otras oportunidades alguien nos lo dijo acá. Ya hablaremos de eso que usted está diciendo tan contundente. A la derecha del doctor Navas, el doctor Orestes Guarín, también candidato a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Doctor Guarín, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al canal Cristovisión. ¿A la expectativa también de qué pueda pasar con la JEP? No, en su caso. No tengo tanto ¿No le ilusiona? en la posibilidad tan remota de un ciudadano común y corriente sin muchos merecimientos más allá de su vida y sobre todo conciliar con la problemática diaria de tantas cosas que en el acontecer del docente se ven, pues pueda aspirar. Pienso que nuestro país sigue muy politizado y hay muchas fuerzas, pero vamos a ver, ¿no? ¿Por qué se inscribió entonces? No, yo me inscribí más empujado por estudiantes. ¿Amigos? Por estudiantes. Gente que, sobre todo a partir de unas experiencias con cooperativistas, con puertos de Colombia, antiguos puertos, donde trabajé con más de 150 portuarios que vieron la realidad de cómo se les cambió una entidad tan grande como Foncolpuertos. Y sigo trabajando desde Ginebra, Suiza, en un sindicato ADETRA de los problemas del mundo. Entonces vivo cotidianamente la vida de Colombia, que no es muy diversa, no muy cambiante a otros lugares del mundo. Pero, como le digo, en este momento me anima un poco, si vencemos el pesimismo, es como que los seleccionadores no son como muy de aquí. Ah, no. Entonces, hay uno nomás. Uno No, dice, la bióloga. más Hay dos. opción Dos. de que miren ideas, de que miren experiencias, vivencias, más allá de las experiencias, de los títulos y de algo que en realidad es como maquillado la burocracia colombiana, que pienso yo que es uno de los lastres más grandes que tenemos, la manera de ver el problema social de la burocracia. Entonces pienso que hay que darle alternativa a otros, pues no estoy precisamente en edades de alternativas, pero sí de asimilar esas experiencias para otros, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Muy bien, leo más de la hoja la hoja de vida del doctor Orestes, que es muy interesante. Es especialista en Derecho Penal y Criminología, fue defensor público de la Defensoría del Pueblo, fue profesor de Criminología de la Universidad Libre. Los de la Libre fueron los que Con la séptima papeleta de nosotros. lo animaron para la JEP. No, la Gran Colombia. De la Gran sobre Colombia. todo, sí, yo estuve en la Gran Colombia hasta hace poco. Ya. Y fue abogado de las víctimas de la masacre de La Rochela en Santander. Esa primera condena. En al realidad Estado. fue ¿Esa la la conoce primera usted, entonces? que falla del Sí. servicio por ausencia del ejército en la práctica de diligencias judiciales de los funcionarios que enviaron desde Bogotá a San Gil allá a La Rochela. Y lo que pasó es que ellos se quedaron indefensos y eso también movió mucho estar tantos años alrededor de las viudas y de todas las familias de las víctimas, movió mucho mi conciencia hacia una visión muy sociológica del derecho, Muy de la bien. que seguramente hablaremos más tarde. Gracias, doctor Guarín. Y el último panelista, el doctor Hugo Quintero, abogado litigante y conjuez
de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Quintero, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el canal Cristovisión. Gracias, igualmente. Leo su hoja de vida para los televidentes. Magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Penal, fiscal auxiliar de la Unidad de Fiscalía delegada ante la Corte de la Fiscalía General de la Nación y conjuez de la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. ¿No es candidato a la JEP? No. ¿Le hubiera gustado? Soy de los pocos que no. Me hubiera gustado, pero... Le dijeron también como al doctor Guarín, métase en la JEP. Sí, pero realmente no. Yo tengo en eso como el presidente Barco, cuando el presidente López le dijo: Virgilio, es que tú no quieres ser presidente. Él dijo: yo sí quiero ser presidente, lo que no quiero ser es candidato. Que es lo más duro de ser. Pero no, me parece, además está aspirando gente muy buena y con tanto amigo aspirando, decidí que ojalá lo elijan a todos porque quedó un muy buen escenario para litigar si los eligen a todos los buenos que están. Eso conversábamos, hacer una demostración esa JEP una vez comience de pareceres distintos con temas muy interesantes. No sé, como volver a un congreso de años atrás. Esperemos que la elección sea así, de notables. Donde los debates van a ser una cosa... Ojalá que la elección sea de notables, porque hay gente muy buena inscrita. Sí, gente muy buena. Pero el tema no es la JEP, el tema es eso que se viene hablando, la posibilidad de una asamblea constituyente promovida por distintos precandidatos presidenciales. La doctora Vivian Morales, otros del Centro Democrático, en fin. Comencemos. Doctora Elba Millán. ¿Sería para solucionar los problemas de justicia en Colombia, de toda índole, no solo los casos grandes, esto de los presidentes de la Corte, sino también los temas pequeños, como dice el doctor Navas, que no hay calidad de ética en los jueces? ¿La solución es una asamblea constituyente? Miren, nosotros tenemos una constitución que lleva 26 años y llevamos 44 reformas constitucionales. Y eso nos plantea el tema de cómo estamos pensando nosotros la Constitución. Una Constitución cambiante. ¿Qué hay detrás? ¿Nos quedó mal elaborada la Constitución de 1991? Es el momento de replantear la Constitución, porque el problema de una Asamblea Nacional Constituyente no solamente es el tema de justicia. Ya la experiencia la tuvimos en 1991, va a ser una nueva Constitución. ¿Es el momento de una nueva Constitución para Colombia? Pero permítame decirle otro argumento. Creo que el tema no se reduce a una reforma constitucional. Hay un problema de fondo en la sociedad colombiana. El problema de la corrupción en la administración de justicia está implicando también a la ciudadanía, está implicando al ciudadano corriente, está implicando al sector privado, está implicando también al sector público. Y hay un tema que creo que también ha contribuido a toda esta corrupción. En Colombia ya no hay separación de poderes. La reestructura del Estado, por razones muy diversas, creo que incluso el tema de la reelección, que ya en eso se superó, ha llevado a que entre nosotros, los poderes públicos, han entrado en una cooptación y hay una relación muy directa entre el poder público y el sector privado que está llevando a que la corrupción se dé a todo nivel. Yo dejo por ahora esa primera intervención para dar paso al resto de los panelistas. Doctor Navas, la misma pregunta. ¿Solución para el tema de la justicia considera usted convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se empiece, por decirlo de alguna manera, de ceros en el tema de la justicia en Colombia? A ver, doctor, le quiero contar lo siguiente. Cuando yo me retiré de la Procuraduría, se abrió el proceso que promovió el actual procurador con la papeleta de Bombón, burlando la Constitución del 86, para que el pueblo firmara un cheque en blanco y cayéramos en los vicios de la Constitución que tenemos hoy, que fue un problema gravísimo porque acabó con la institucionalización de la Constitución. Por eso la Constitución hoy en Colombia se reforma cada media hora y se reforma de acuerdo con el capricho que tenga el detentador del poder, como ocurrió verbigracia con la reelección del presidente Uribe y todo el soborno que hicieron para conquistar a unos
representantes a la Cámara y que votaran a favor de lo que se había discutido ya en la Asamblea Nacional Constituyente y se había dicho no queremos reelección porque las consecuencias que se van a derivar de la reelección van a ser muy graves. Entonces, en Colombia no tenemos constitución, nunca hemos tenido constitución, doctor. Colombia empezó en el año de 1810 a reivindicar a los criollos que se sentían desplazados por los chapetones y querían ser iguales, pero no para reivindicar al pueblo colombiano. Y la prueba de eso es que el primer decreto que se expide por el gobierno en septiembre de 1810 es un decreto expropiando las tierras que tenían los indígenas y los campesinos de ese momento para repartirla entre la clase oligárquica de ese momento. Entonces, desde esa época hasta nuestros días hemos tenido cantidades de constituciones, pero ninguna ha sido la constitución que debe ser el acuerdo entre las distintas clases políticas que integran la sociedad colombiana para que ese acuerdo, ese consenso permita que vivamos en paz. Por eso nunca hemos vivido en paz. Y los acuerdos de paz que hemos hecho siempre han terminado en que matan a las gentes que estaban ejerciendo una rebeldía por la vía de las armas. ¿Qué pasó con la UPP? ¿Qué pasó con los violentos? Eso lo vi yo. Porque mi papá era corresponsal de guerra, doctor. Y yo acompañaba a mi papá a cubrir lo que estaba pasando en Colombia después de que llegó al gobierno el presidente Valencia. Y vi cómo mataban cantidades de gente y esos militares que mataban a esas gentes eran héroes de Colombia, mientras esas gentes no tuvieron otra alternativa que irse para el monte y refugiarse. Entonces yo no creo en que sea la Asamblea Nacional Constituyente la que va a salvar a este país. Este país se salva el día que, primero que todo, desmontemos de la conciencia del país ese deseo de venganza y de odio que está ya interiormente en cada uno de los ¿Le cuadra colombianos. la actual Constitución o dice usted que no, pero eso es lo que hay? Pero si es que la doctora me puede decir si estoy equivocado o no. La actual Constitución dice que los derechos de los niños son derechos fundamentales supremos y eso no se cumple. Cuando yo voy a dictar clase a la universidad por la mañana y salgo de mi casa a las 6:30, siempre encuentro en las esquinas unas señoras con unos niños pidiendo limosna. Entonces digamos que es letra muerta. Perdón, dijeron que esto es un Estado social de derecho. Esto no es un Estado social de derecho, esto es un Estado neoliberal. Eso fue lo que hizo el doctor Gaviria. Por favor, es que entendamos que en Colombia se hace una constitución cada media hora para satisfacer al gobernante de turno y ahora están pidiendo una constituyente, no sé con qué fin, pero entiendo que la constituyente que están pidiendo es para derogar el acuerdo de paz. Acuerdo de paz que le quiero decir una cosa, doctor. Ese acuerdo de paz pretende algo que en el país nunca se ha hecho, es el RRI, Reforma Rural Integral. Es repartirle a los campesinos colombianos las tierras que se necesitan para que no se desplacen a vivir en los suburbios, en las ciudades, como están viviendo cantidades de campesinos desplazados. Queremos una constitución que piense en la justicia, pero eso no va a ser posible mientras la gente quiera que la política sea única y exclusivamente para satisfacer su megalomanía, su vanidad, esa enfermedad que cubre la conciencia del pueblo colombiano. Bien, doctor Guarí, ¿una constituyente? ¿Ve? Sí, ¿Le gustaría? Claro que sí, vengo propugnando por ella. ¿A favor entonces? Claro, a favor, hace más de 5 años. Es muy cierto que el perfil del constituyente del 91 deja un ambiente muy democrático en Colombia. Demasiado. Y uno se siente como satisfecho de pensar que algún día puedan ser ciertos los derechos fundamentales del artículo 11 al artículo 94. Pienso que la gente teme el enfrentamiento de los líderes de la polarización para establecer a través de él una trampa a los acuerdos de paz. Pero no estoy de acuerdo con mi estimado amigo el doctor Fernando. No solamente creo que es una muy buena constitución, la actual, sino que no vamos con la actual. Sí. Y no solamente aquello que repite de que escasean los esfuerzos para proteger a los niños y a la población especialmente vulnerable, sino que precisamente esa es una aspiración y ahí debe quedar. No se deja una constitución porque lo que exista allí en letra sea lo que existe, sino que lo que aspiramos a tener que llegar, digamos nuestro programa
popular de gobierno está en una constitución. Yo entiendo una constitución como un constituyendo, siempre en gerundio, porque creo que la gente piensa que el derecho sigue siendo la ritualidad procesal, y ya del paso de Herbert Hart a Dworkin, Ronald Dworkin, hay un cambio fundamental entre lo que se entiende por imperativo normativo, que es lo que la gente cree que es derecho. Y entonces le tienen un miedo al nuevo derecho, porque el nuevo derecho cambia normas por principios, optimiza el mandato, y particularmente la gente no se ha dado cuenta que hay unos márgenes de acción estructural dentro de la misma Constitución que nos permiten a través de ella ese desarrollo rural, estructural, que para mí en eso estamos totalmente de acuerdo. Jamás habríamos podido de otra manera. No es que esté bienvenida la guerra y la muerte, sino que gracias a toda esa muerte nosotros estamos al frente de un panorama que la gente no ha entendido. O si no, nadie discutiría lo importante de regionalizar a Colombia y de desarrollar el campo como propuesta fundamental para empezar en un hito histórico, como ellos tomado este acuerdo en esa parte, el desarrollo del campo. Creo que desde López, Pumarejo y la función social de la tierra nunca se había vislumbrado una posibilidad. Entonces, los principios enmarcando, como los presenta Robert Alexy, pues lo que pasa es que la gente cree que la teoría general del discurso al discurso jurídico es un cambio sustancial y que no lo verificamos. Doctor, ahí está, estoy intentando terminar una tesis doctoral en la Universidad Externado de Colombia, y mi tesis son principios emergentes y penas mínimas. De lo que se trataría de recoger 30 años que trabajamos con Fernando Arboleda, Edgar Saavedra, Carlos Gálvez Argote, toda la criminología crítica que se convirtieron en razones de política criminal como formas de aconsejar porque no tenían ningún vínculo jurídico, y sé que los doctores pues asimilan más que el público. El vínculo jurídico es la obligatoriedad para que el juez tenga en cuenta esas razones de política criminal, pero que no las pueden tener en cuenta al disminuir su pena menos de lo permitido de la ley porque prevarica. Entonces, si nosotros tomamos otro concepto del principio de culpabilidad, otro concepto del principio de lesividad, otro concepto fundamentalmente de la raíz de todo esto, dignidad humana. Nuestra Constitución está hecha para el respeto a la dignidad humana. Y si a esa dignidad humana le aportamos los mínimos vitales, que es otro principio que manejamos y que queremos llevar a esa justicia especial de paz. A ellos les escribí, tenemos que salir del legalismo y del principio de legalidad y de todo aquello a lo que los abogados le hemos hecho la venia. Hay que quitarle el derecho a los abogados para ver si empezamos a pensar cómo construir una sociedad distinta a través de una serie de lineamientos que nuestra Constitución nos permite. Entonces, si el tiempo da, me gustaría, por ejemplo, casos donde esos márgenes de acción estructural y epistémicos nos permiten una discrecionalidad para el juez y todos los jueces de Colombia y todos los magistrados de Colombia, y ojalá los magistrados que como la doctora puedan llegar allí, para que repensemos la opción de hacer uso, por ejemplo, de algo que Gunther Teuchner lo dijo y nadie lo ha podido entender, el acoplamiento estructural, que sería recoger la ley antigua y la justicia transicional para evitar ya más conexidades, más lo que nos hemos inventado los abogados y que estamos realmente hartos porque se vuelve absolutamente flexible. Todo el mundo teme que la irradiación constitucional traiga más flexibilidad en la aplicación de la ley y entonces ataque la seguridad jurídica o el principio de legalidad. Es el peligro que se ha... Exactamente, y es todo lo contrario. Si ustedes me permitieran, más adelante podría poner un ejemplo, pero me parece que ya Doctor Quinte. he exagerado el uso. Yo no estoy de acuerdo con una constituyente, por lo menos no en el contexto en que la están proponiendo, porque lo que están proponiendo es una constituyente que va a reformar la justicia. Y la propuesta parte del supuesto de que la justicia está en una coyuntura de corrupción. Estoy de acuerdo con la doctora Ylva Miriam. Realmente eso responde, y escribieron una columna recientemente en El Siglo, a un defecto colombiano que es el fetichismo legal. Nosotros creemos que las leyes solucionan todo.
y nos parecemos a esas parejas de novios. Eso es muy nuestro, ¿no? Sí, muy Claro, nuestro. es muy Sí, nuestro. Entonces, Muy nosotros somos latino. como esas parejas de novios Sí. que ya que están Sí, teniendo es una como- tan mala relación, ¿por qué no nos casamos? Entonces, ya que no cumplimos la ley, ¿por qué no creamos otras? Y ahora decidieron, además del fetichismo legal, el fetichismo académico. Pero ustedes dicen que el problema es el pensum académico de las universidades, que por eso es que los abogados o los magistrados o los jueces o los litigantes son inmorales. Eso no se aprende, eso no enseña en la universidad. Usted puede enseñar ética, historia de la ética, les puede dar algunos textos de eso, usted puede enseñar a Martha Nussbaum, a cualquiera de los grandes tratadistas de moral y derecho. La gente no aprende, eso se aprende en la casa. El país tiene un problema de valores. Va más Valores, al digamos, fondo usted. pero Muy es que interesante. de eso es que se trata. Doctor, es decir, usted sí. tiene toda la razón. Se educa con el ejemplo. exacto. Es la mejor lección de la vida. Y la lección que ha dado la clase dirigente en Colombia Es muy mala. vergonzosa. Claro, es que mire, desde la vergonzosa. fundación de la República hasta nuestro hay día. un problema muy complicado Así aquí es. con la corrupción y es el reconocimiento social del corrupto. Aquí no se excluye socialmente al corrupto. Le voy a poner dos ejemplos con nombre propio. Una de las primeras estafas que hubo en Colombia financiera fue el famoso escándalo de los Picas. Una de las mujeres más importantes de la sociedad colombiana, que es Pilar Castaño, fue y se casó en la cárcel con ese señor. Y hoy son ejemplo social. Hay un señor de apellido Morales, no me acuerdo el nombre, fue uno de los primeros que estuvo en un escándalo financiero. Nunca lo expulsaron del GON, nunca lo expulsaron. Y por ahí andaba de campaña en campaña como financiero de las campañas presidenciales. Entonces, y de eso se quejaba Carlos Jiménez Gómez. Mientras no haya reproche social al corrupto, pues esto no va a funcionar nunca, porque No, lo que hay es un y ejemplo más ahora de que Es la que no plata no mala haber, vida. No puede haber reproche social por una razón elemental, doctor. En Colombia, el único valor que se cultiva es el que tiene uno en el banco. Exacto, Lo demás el no se del cultiva. dinero. Entonces, eso es un tema muy complicado. No hay presión social. Mire, doctor, yo viví en Corea. En Corea, la gente practica la moral de Confucio. Ni siquiera la moral, porque es que hay que distinguir entre moral y ética. Sí, claro. Y la ética es una presión de frenos inhibitorios en términos psicoanalíticos, doctor. Perdóneme que hable de esa manera y le pido al público que me disculpe porque yo quiero hablar. A usted le gusta ese tema del Sí, psicoanálisis, Sí, no, pero además. es que a mí me interesa es que la gente que esté escuchando comprenda lo que yo estoy tratando de transmitir, porque yo hablo para el pueblo, no hablo para gente elitista. Entonces, resulta que los frenos inhibitorios son esas influencias que los padres les dan a los hijos para que los hijos aprendan a respetar al otro y que aprendan a respetar al otro si quieren que lo respeten a él. Si yo no respeto al otro, no tengo por qué exigirle al otro que me respete a mí. Eso en Corea, doctor, es el pan nuestro de cada día. Entonces, allá a la gente no le da miedo el derecho penal, que es la fuente del poder coactivo en este país y además en el mundo entero. No, allá lo que a la gente la inhibe de cometer conductas es su propia conciencia. Aquí no tenemos conciencia. Lamentablemente no tenemos conciencia, a pesar de que la religión católica quiso hacer la conciencia, pero cometió un error muy grave. Y fue el pensar que con la confesión, la comunión, borrón y cuenta nueva. No, doctor, la confesión es una catarsis que debe tener un sentido profundo. Es que yo reconozco que he cometido un error y me arrepiento de haber cometido el error y procuro reparar el daño que he hecho. En Colombia eso nunca se hace. Pero dése cuenta que sobre eso está montado, por ejemplo, todo el proceso de paz, sobre sí. el principio católico, porque es acto de contrición y propósito de enmienda. El principio de no repetición Lo que pasa es el es que propósito de el enmienda. propósito de enmienda nunca se ha podido cumplir, por doctor, eso, pero es porque cada vez que depende. se ha hecho un pacto de paz a la insurgencia, inmediatamente se vive el pacto de paz, el Estado la mata. Sí, este ha sido un Estado traidor. Siempre ha sido así. Ya Siempre. en este momento, de las FARC hay 165 muertos. Doctor, entonces, ¿cómo podemos pedirle a este país que obre en conciencia para que haya armonía, para Sí, que haya paz, para que haya solidaridad? Pero no solo eso, asómbrese usted porque es que traicionan a los dos bandos. Es que el Estado es tan... estamos en ese Estado que llamaba Álvaro Gómez. El gran problema hoy es el régimen, que es lo que decía la doctora Elba Miriam. Y la doctora, Están todos ella dijo algo concentrados. que me pareció muy interesante. Dijo, es que en Colombia no hay división de poder. Claro, No hay es división eso. de poderes, Eso es lo nunca que ha habido. llamaba, Nunca ha eso es lo habido que división llamaba de Álvaro poderes. Gómez el régimen. En Colombia el ¿Ve? poder ha estado siempre en Y una ahora se ha élite. hecho más visible. Claro. Ahora No se ha hecho, siempre ha sido, pero doctor. No, pero ahora es más visible, ahora es se ha cierto, hecho es más cierto. visible. Sí, No, digamos, no, es aquí que es hemos evidente, tenido, eso no aquí hay hemos nada tenido que hacer. presidentes que han gobernado desde el ejemplo. Por ejemplo, Alberto Lleras Camargo
es un tipo que si usted revisa todos los escritos y toda fue un ejemplo ético. Yo creo que es el último ejemplo ético que hay en Colombia de un gobernante. Esa no división de poderes. Mira el tema de los hijos en el poder. Usted. Alberto Lleras Camargo los sacó del país y le dijo, ustedes se salen de acá porque ustedes aquí no pueden recibir ningún honor. Y luego tuvimos un presidente cuyos hijos se enriquecieron durante su mandato. Y nadie dice nada. ¿En Colombia ha ocurrido eso? Sí. No. Ahora, yo sí quisiera, en relación con lo que dice el doctor Navas, yo sí quisiera defender la Constitución del 91, por lo menos en su parte principalística. Quizás el tema de estructura de Estado se ha quedado corta. Yo creo, como usted, que he visitado todo el país, que nuestras instituciones no están pensadas en la garantía y en la protección de los derechos fundamentales. Pero la Constitución del 91 sí nos abrió a pensar en los derechos, a hacer que el ciudadano fuera consciente de que tenía un poder, Claro, que tiene derechos. Pero, de que era titular de derechos fundamentales. ¿Cuál ciudadano? Si es que cuando yo estaba estudiando en primaria, doctora, El ciudadano que ejerce la acción de tutela. Cuando yo estaba en Por primaria, a mí, ese es en el educación ciudadano. cívica me enseñaban la Constitución. Una Constitución que tenía 214 artículos y yo entendía desde primaria cuáles eran mis derechos. Hoy no hay instrucción cívica y la Constitución tiene 500 y tantos artículos y nadie la conoce. Mire, doctor, esta mañana en clase Hoy dicta una clase que llama le democracia. preguntaba a mis alumnos, cuéntenme una cosa, estaba explicando yo la evolución del derecho constitucional, cuéntenme una cosa, ¿qué opinan ustedes acerca de lo que ocurrió con la revolución de los comuneros? Ya no saben de qué saben qué son los comuneros. Porque el sentido de la Esa pregunta historia, está muy difícil. lo hemos perdido. El sentido de la historia lo El hemos mejor perdido. libro sobre la revolución de los comuneros lo escribió un gringo, Porque no hay historia. que se llama El pueblo y el rey. Doctor, pero yo quisiera Doctor Guarí. en este punto discutir. Démosle la palabra al doctor Guarí. Muy amable. Referirme a 2 puntos para no divorciarnos, porque el tema es la La constituyente. Y ahora, como se ha enfatizado aquí la división de poderes que no existe, yo quiero llamar su atención sobre el activismo judicial y las bondades del activismo judicial. Entendamos por activismo judicial, en términos generales, cuando un juez asume una posición de funcionario que no le corresponde, como sería legislador, tal caso del UPAC, que cambia el UPAC, Comunidad de Valor Constante, y no solamente cumple con esa misión, sino que además pues propone otro y se coloca otro como si él fuera el legislador. Sí. O digamos, como en el caso que el juez dice, para descontaminar, mandan la demanda, hacen la demanda los alcaldes del río Bogotá que se sienten afectados por todos los daños que les causa el río. El juez no solamente dice hay que descontaminarlo, sino dice cómo. Entonces actúa como si fuera alcalde y entonces reemplaza ahora... Y conocedor del medio ambiente, además, experto, etc. ¿Hasta dónde es dañino, sobre todo, la división de poder? Entender. Yo creo que cada poder conserva su esencia, ese es el asunto. La única esencia que faltaría es la electoral para que mantenga su autonomía, aunque nunca estaría de acuerdo en que los decanos de derecho, en la nueva ley política, en el proyecto de ley política que viene ahorita la reforma, vayan a ser los que elijan, porque al internum de la majestad de la educación hay una serie de situaciones realmente intolerables. Entonces, ¿qué hace el juez que así asume? Toma normas y se da cuenta que la regla dice se cumple o no se cumple, pero el principio dice cuando hay una zona gris, porque en toda norma hay una zona gris y es lo que el abogado tradicional no entiende. Que de todas maneras no habrá una inflación normativa suficiente para cubrir todo el acontecer humano, pasado, presente y futuro, y mucho menos que ese principio de legalidad que para mí es preexistencia legal, que de todas maneras, con el solo fast track, digamos, para irnos metiendo en el tema de de la reunión nuestra, pues está desconociendo principios básicos del derecho, ¿sí? Como es el acto legislativo, el trámite normal del acto legislativo, la competencia del Congreso y luego la Corte, ahí sí en sustitución tal vez del poder constituyente, le dice ese fast track después de que el acuerdo ya lo había permitido, ya no lo permito. Entonces, así como el intérprete no puede cambiar el sentido de la ley, ni podemos hacer sustituciones constitucionales de esta manera, y tal vez la mejor forma de presentarlo fue lo que ocurrió en el 2004 con la reelección presidencial.
yo entendí la invitación era que habláramos de sustitución constitucional, pero mucho mejor la constituyente. Entonces, como el tiempo no da para hacer un planteamiento más serio, sí quisiera, aunque sea en dos instancias, poder ampliar qué entiendo por un margen constitucional. ¿Por qué nuestra Constitución sí nos permite abordar todos estos temas, sino que no hemos sido lo suficientemente curiosos o no hemos sido lo suficientemente creativos para lograrlo? Y una cosa es la intervención de la ley para procurar su cumplimiento y otra el mandato constitucional, pero hay una tercera área de discrecionalidad, que es aquello donde no está ni permitido ni prohibido. Ni hay orden ni hay prohibición, y entonces entra un fenómeno muy curioso, donde la Corte lo ha resuelto vía principio de proporcionalidad, particularmente nuestra Corte Constitucional, y por los años 97 a 2000-2005 progresó la tesis de la triple pregunta, tanto de Corte Europeo como de Corte Americano, sobre hasta qué punto. Y hay un caso, por ejemplo, si me permiten, un caso de un joven que no cumplía 25 años, quería adoptar, no puede hacerlo, pero él tenía un buen empleo, ya había terminado su carrera, psicológicamente todas las experticias al respecto muestran que él es capaz de ser padre, y le niegan la posibilidad porque la ley lo ordena. Demanda, y la idea es que lo que él expone es que si piensan en mí, niéguenme, no prospere mi demanda. Pero si piensan en el niño como es especialmente vulnerable, el principio constitucional de atender la igualdad para los iguales, pero la desigualdad para los desiguales. El niño teniendo más necesidad de protección y estando ya bajo la luz y la óptica de que él lo va a proteger y tiene todo, ¿por qué vamos a demorarle 6 meses en una época tan difícil, de 1 año o 2 añitos, de que tenga su hogar? Si pensamos en ese niño, el principio que es un precepto constitucional de mayor rango, pues va a primar sobre la ley. Entonces, si el juez, solo el juez, lo va a fallar a favor del muchacho, pues está diciendo, no cumple la norma. Y es que, doctor, mire, permítame. El problema con ese principio es cuando lo extienden a las pensiones, por ejemplo. Entonces, al que le falta un año, que como le falta un año, llevo 5 años reclamando mi pensión. No me dicen los problemas. Interpuesto para que me paguen mi pensión 2 tutelas. Y los señores jueces se burlan de mi derecho después de que yo me jugué la vida en este país, porque fui el fiscal de Rodríguez Gacha, de Rodríguez Orejuela, de Pablo Escobar, y a usted le consta que a mí me tocó esconderme para que no me mataran, porque mataron a Carlos Mauro. Y no me quieren pagar mi pensión, doctor, por favor, esa es la dictadura judicial. La ley dice muy claramente. Entonces yo no creo, la verdad, en esa alternativa en un país donde los jueces no tienen ética, no tienen respeto. Pequeña pausa, ¿les parece? ¿Cómo no? Una pausa y ya regresamos en Debates Cristovisión, análisis y opinión al alcance de su mano. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Continuamos con Debates Cristovisión. Bueno, doctor Quintero, usted decía algo muy interesante. ¿Por dónde puede ser entonces el camino? ¿Preparación por parte de los abogados? Sí, ¿Leyes? No es por el lado de las leyes, ¿no? Vamos viendo, porque igual pues... No se reduce al tema legal. Además es que aquí hay leyes para todo. Por ejemplo, lo que decía el doctor sobre la falta, sobre cómo se llena un vacío de la ley. Pues están en el 91, eso está de la ley 153 de 1987. Los jueces tienen derecho a llenar los vacíos. El juez no tiene derecho a no resolver un caso sobre pretexto de que no hay una ley que lo regule. Entonces eso le autoriza a crear derecho. Pero lo que yo creo que el gran problema de la crisis no de los jueces, sino la crisis del derecho, la crisis de los abogados, es un problema, vuelvo y lo reitero, es un problema moral, es un problema ético. Y eso es una cosa que proviene de las casas. Si el problema de la sociedad, o sea, lo más importante para la gente es tener plata o es hacer plata, pues la sociedad va a funcionar en ese sentido, ¿ve? Pero una sociedad que no le rinde culto
digamos, al conocimiento, que no le rinde culto a la decencia. Aquí perdimos la decencia, por ejemplo, las buenas maneras, las buenas costumbres, todo eso. Todo eso hace parte del respeto social y eso. La gente, ¿por qué roba? Pues porque irrespeta la propiedad privada, ¿ve? Cuando la gente, y si usted encuentra teorías incluso jurídicas que justifican el tema, pues la gente sigue robando más. Y, por ejemplo, es increíble que un juez diga que no es un peligro para la sociedad un tipo que es capaz de ponerle a uno un cuchillo en la garganta para quitarle un celular. Y entonces lo manda para la casa porque pobrecito. ¿Eh? Yo entiendo, hay teorías criminológicas que justifican ciertos delitos, pero yo creo que en eso hay que tener un cierto respeto por la ley. Usted fue decana de una facultad de Derecho. ¿Están saliendo mal formados los abogados? ¿Cree usted de pronto, empatando un poco lo que dice el doctor Navas? A ver, yo considero que hoy en día formar estudiantes y abogados no es fácil. No es fácil por la problemática de la sociedad. Yo tuve la oportunidad de estar 8 años como procuradora delegada y de tener que atender a adolescentes en conflicto con la ley penal y advertía las dificultades que se viven al interior de sus familias, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, el tema del microtráfico. En alguna forma uno se pregunta, toda esta corrupción que está viviendo Colombia no es también un producto de lo que ha sido esta sociedad que ha aceptado el facilismo, que ha aceptado la plata fácilmente conseguida. Hay un tema de fondo que no solamente implica el respeto por la ley. Yo puedo enseñarle a los estudiantes el respeto por la ley y por el derecho, en esa distinción entre ley y derecho, pero creo que tenemos que tratar de superar, por un lado, la apatía ciudadana, que en eso sí a veces advierto que este es un tema que no me corresponde a mí, este es un tema lejano, este es un tema... No, todos estamos implicados en el tema de la corrupción y el problema de la administración de justicia nos tiene que llevar a ser sensibles de que todos podemos en alguna forma ser injustos en nuestras relaciones sociales. El problema de la administración de justicia no niega que haya justicia al interior de las relaciones familiares, de las relaciones entre los trabajadores. Y creo que esa es una reflexión seguramente que el Papa Francisco hará durante su visita, de invitarnos a pensar, como lo decía el doctor Navas, en una armonía, en el sentido de la verdadera paz. Recordemos además que la justicia es el presupuesto de la paz. Por lo tanto, si no hay justicia, ¿qué paz estamos nosotros tratando? Hay mucha expectativa, ya que usted hace mención del Papa Francisco, de lo que diga el Papa en Villavicencio, en ese encuentro con las víctimas. Yo creo que no solamente en Villavicencio, porque el lema del primer paso es especialmente significativo. ¿Primer paso para qué? Primer paso para la paz, primer paso para el amor, primer paso para el encuentro, primer paso para la justicia. Creo que el Papa no solamente en sus mensajes, en sus gestos, en lo que diga, en lo que deje de decir, es un hombre muy simbólico, sí, pues nos dará algunas luces, porque pensándolo desde la óptica católica, soy consciente que el tema no se reduce exclusivamente a la visión que pueda tener el católico, pero sí pienso que reestructurando nuestra sociedad, repensándola, indudablemente el tema religioso tiene que tener una cabida. Y tiene que tener una cabida, y tiene también tener una cabida el tema moral, y para eso todos los que de una u otra forma pueden incidir en la opinión pública, tenemos que dar el aporte de cuál puede ser la transformación que se dé en esta sociedad, que no se limita, y aquí estamos 4 abogados, que no se limita a expedición de nuevas normas, ni tampoco a la aplicación ni a la administración de justicia, sino que mira algo más estructural, la familia, la educación, la sociedad como la estamos concibiendo, y este es un tema que nos invita a pensar cuáles son las causas de otros conflictos que se están dando al interior de la sociedad colombiana. Y ha dado el debate un giro muy interesante que no lo habíamos planeado previamente, que es esto
formación, de la ética, de la moral, de la familia como órgano, como institución Doctor, prioritaria para estamos siendo un buen juez, para ser un buen juez. Siendo víctimas de una sociedad que lamentablemente ha sido estimulada a través de unos mensajes colectivos de los cuales se valen los medios para especular comercialmente. La televisión. Sin tetas no hay paraíso, doctor. Y ese es el mensaje que está recibiendo la juventud. Y ese es el valor con el que Sin la gustos, juventud dicen se en la está, justicia. se está creando. Si usted, Así es la nueva frase. si usted observa y hace un inventario de las novelas de televisión, usted va a advertir que psíquicamente esas novelas todas son corruptas. Y esto lo hablo con toda propiedad porque mi hermano es libretista de la televisión. Ah, claro. Y las novelas Sí, que mi señor. hermano ha escrito Sí, son señor. novelas ejemplares, son novelas políticas, son novelas que envían un mensaje para educar al pueblo, para que el pueblo pueda entender. Recuérdeme alguna de esas novelas de su hermano. Le voy a señalar una, La alternativa del escorpión. Sí. En La alternativa del escorpión denunció lo que eran los medios de comunicación para alterar la verdad. El señor Murdoch, el dueño de las comunicaciones, Rupert Murdoch. exacto, el dueño de las comunicaciones, él lo denuncia a través de esa novela. Otro, La mujer del presidente. Yo no sé si se acuerda usted. No me acuerdo de eso. Donde demuestra Pero La alternativa la del escorpión, grosería que utilizan en Colombia desde cuando se inventaron la fiscalía y se inventaron el principio de oportunidad, que es lo más grave en un país donde las autoridades no tienen ética y donde el pueblo no tiene dignidad. Todo eso tenemos que estudiarlo. Es que en Colombia lo que necesitamos son sociólogos, no más abogados. Cerremos las facultades de Derecho. ¿Cuántas puede haber? El doctor acaba de decir, dijo recientemente una frase, parafraseando Clemenceau, que decía que la guerra era un asunto muy serio como para dejárselo a los militares. Aquí estamos concluyendo que el derecho es un asunto tan serio que no se le puede dar a los abogados. Hay que mirar las cosas desde el punto de vista antropológico. Sí, Doctor claro. Guarín. El doctor Jaime Giraldo, con el que yo trabajé él era muy de la tesis de la El que fue sociología ministro. del Sí, el que derecho. fue ministro. Sí, yo fui Sí. subsecretario privado con mucho orgullo. Ajá. Y él era muy de la tesis de reforma de la justicia, de la teoría sociológica del derecho, primero, y segundo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Él dice, es que si usted no resuelve los problemas de la justicia antes de que lleguen al sistema judicial, no los resuelven. Es imposible, a punta de fallos, descongestionar la justicia. ¿Sabe por qué, doctor? Porque resulta que en Colombia había un código de policía que era maravilloso, el decreto 1355 de Del 1970, un régimen de policía que buscaba la solución Claro. decente y pacífica a los conflictos, y lo derogaron, que porque era muy viejo. Seguramente que hacían hacer un diestros con el Código Civil, porque necesitaban un código de policía que le permitiera a los municipios recaudar dinero a través de las infracciones. Esa es la grosería de este país y nadie dijo nada. El único que escribió en contra de eso fui yo y la gente me critica. Doctor Guarín, démosle la palabra. Quisiera referirme específicamente a esto. La justicia transicional aporta algo muy interesante a la justicia normal, particularmente en la función de la pena. Nosotros nos desgastamos de Carrara hoy y en toda la teoría del delito que todos usamos, de Wien, Dinvel y von Lis, comienzo del siglo XX hasta nuestra época, Beccari y Carrara hasta nuestra época, Desde hablando de Beccari la hasta función preventiva y la función retributiva de la pena, y nos desgastamos hablando de la misión del derecho penal, la misión de la pena, y jamás la pena ha logrado algo de lo que se han propuesto en sus fines porque están mal puestos. La justicia transicional ha dicho no repetición. Se lo he escuchado 2 veces, doctor. Y me parece que ese sí es un fin de la pena. Cueste lo que cueste. ¿Qué podría costar? ¿Qué estamos viendo de la reinserción de los paramilitares en el periodo del doctor Uribe? Que se formaron unas bandas BACRIM más autónomas, menos organizadas quizás, pero con una eficiencia criminal que es muy difícil controlar.
por lo menos la guerrilla, hablaban de una beligerancia y una organización, y por lo menos hay posibilidades de concertar unas políticas de acercamiento para encontrarle otra salida distinta al rigor judicial. Me quiero referir al rigor judicial, doctor, ya que ustedes son tan amigos de la disuasión y de las gravísimas penas para que la gente aprenda. Yo no creo eso, yo creo todo lo contrario. ¿Qué pasó en el 93? Se amplió la dosificación de la pena de 40 a 60 años, de 25 a 40 para el secuestro y para el homicidio, porque superaba el secuestro al homicidio, y pues se supone que el homicidio es la conducta más grave, entonces tocó equipararlo, porque la opinión pública reclamaba hacer algo contra todo el fenómeno del secuestro. Resultado, después de todos los estudios y análisis, están en esa pequeña tesis doctoral que espero con el doctor Fernando Arboleda poder presentar el 20 de enero, no logró ni siquiera el 10% de lo pensado. Aumentó el valor del rescate, aumentó el número de bandas. Lo mismo que acaba de hacer el señor Peñalosa, con todo respeto, creyendo que sacar a todas las personas que estaban en un lugar, eso era resolver el problema. Y entonces ya Bogotá... Metieron a la cárcel a Higuita con esa norma. Exactamente, metieron a Higuita, precisamente a partir de ahí. Doctor, la alta punibilidad no demuestra por sí sola la disuasión real que se quiere proponer para que la gente se abstenga de incurrir en conductas criminales. Otra cosa es escuchar las razones de política criminal que se viven en la familia, los procesos de criminalización que surgen, no la criminalidad como tal, como un fenómeno externo que podemos ver. Los procesos de criminalización hay que interiorizarlos, hay que de adentro hacia afuera darse cuenta de las contradicciones internas de un Estado que reclama la Constitución como medio para garantizar a través de la pena la protección a esos derechos fundamentales, a la vida, a la propiedad, el honor sexual. Pero la verdad es que en lugar de la Constitución proporcionarle esos medios para que se haga de esa manera, lo que proporciona es la impunidad absoluta desde el punto de vista, no de lo que la gente teme, de que se le castigue en una parte o en otra parte, sino cómo se aplica y para qué se aplica. Nosotros nunca nos hemos preguntado por qué no hay un juez de ejecución de penas que realmente ejecute penas. Un tribunal de ejecución de penas al que le llegue en segunda instancia, no estoy hablando de derecho penitenciario. ¿Cómo debemos hacer? Por eso yo lucho porque no haya penas mínimas. O sea, la persona, bueno, tenga 10 años de prisión, pero el proceso de reconstrucción de su yo, que no estoy de acuerdo tampoco con el doctor Fernando, de pensar en una conciencia en este mundo de medias verdades, de las redes que llevan a la opinión a pensar lo que quieran los ideólogos escondidos del fatalismo de hacia dónde dirigen una opinión absolutamente desconfiada de cualquier propuesta que no sea la más fácil. Entonces, la opinión quedó sin opinión, la gente no... ¿De cuál conciencia hablamos? Sí, la única conciencia colectiva... Yo pienso que aquí yo sí quiero hacer una aclaración. Sí. Primero que todo, no veo por qué dice que no está de acuerdo conmigo. Primero, yo no creo en el derecho penal. Soy un renegado. No, de mayor pena, te decía. Primero, no creo en el derecho penal. Y en segundo término, sí hago la distinción entre la opinión del público y la opinión pública. La opinión del público es la que yo consulto cuando voy a escribir mis artículos o periódicos. Y la opinión pública es la de el señor de la W, el señor... Eso hace mucho daño. Sí, que ha hecho mucho daño el tema todos de los medios. Señores que se apropiaron de la opinión del pueblo y la gente les cree, porque la gente no critica, no razona, no piensa, todo se lo traga sin digerir. Pero volvemos al punto, entonces el problema es educación. Porque claro, ¿usted cómo crea una conciencia crítica en el pueblo? Si no está formada la persona. Sí. Hay que formar a la gente. Claro. Mire lo que está y ahí diciendo. viene el problema de lo que usted dice, la falta de, otra vez, la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces aquí dejó de enseñarse historia, de enseñarse filosofía, de enseñarse, claro. Mire lo que está diciendo la gente en este sondeo. Vamos con el último resultado, ¿les parece? Sí, claro, vamos. Del sondeo que estamos haciendo en este momento. Mire, esto se volteó. ¿Se volteó?
No el 56. Ve, logramos Logramos. convencerlos. Sí, Bueno, pero no sé si lo logramos porque hablamos de todos los temas, quizá menos de la constituyente. El tema de la constituyente sí es el peligro del salto al vacío. El salto, es decir, ¿quién controla una Yo constituyente? nadie, quisiera nadie. decir por qué sí, muy corto, por qué Muy creo breve, que porque debe haber muy terminamos. breve. Sí. Sí, mire, porque el Congreso no va a reformar la justicia. Y la Corte Constitucional no dejó además. Los jueces no van a reformarse a sí mismos. ¿Por qué no El reformamos al amiguismo, pueblo para que elija un buen Congreso? Claro. A Por través favor, de mecanismos como reformemos al pueblo para que elija un buen Congreso. La constituyente permitiría por lo menos ese poder político que se le dio a los jueces para que propongan en sus ternas No, eso hay que factores de quitárselo. vigilancia y Eso hay control que y elementos. quitarlo. Sí, sí, sí. Y eso de La que te mando politización de la 40 justicia. o 50 amigos de la fiscalía para que el procurador me los nombre allá, y ese amiguismo y ese familiarismo y ese nepotismo. Lo que usted Sí, decía, es la decir, falta de eso es división de poderes. absurdo. No hay un medio distinto. Sencillamente puede no ser el mejor porque Doctor, pueda el poner problema en es el peligro límite, el límite. los límites de la justicia. ¿Cómo se llega a una Y yo constituyente apoyaría que solamente es totalmente el justicia? proyecto No hay en este momento. constituyentes acotadas. No si hay le constituyentes. adicionáramos- Y mucho menos en este momento donde la polarización del país puede llevar a decir, Usted miremos hace hacia una atrás. elección hoy para la constituyente y la mayoría la van a tener las FARC, el partido que ponga las FARC. Es que y ese es el uribismo. punto. ¿Quiénes quedarían en esa ¿Quiénes? constituyente? ¿Quiénes? No, Bueno, mire, no, Yo creo no. que hay un despertar Sí, se va. estudiantil muy Asamblea grande. Constituyente, Hay gente vamos a nueva tener que lo quiere tuvo la participar. 91. Sí. Una cosa absolutamente Una mezcla. amorfa, una mezcla absurda, una cosa sin sentido. No, sencillamente eduquemos primero al pueblo Claro. y después de que eduquemos al pueblo políticamente vamos a poder elegir un Congreso Pues que valga la dése pena. cuenta una cosa desde la Constitución del 91. Acuerde que revocaron el Congreso. Sí. El primer Congreso que eligieron después del Congreso revocado fue exactamente el mismo, los Que- mismos nombres sí, que el que había sido revocado. Los que cambiaron fue porque simplemente los patriarcas no quisieron lanzarse y entonces era el hijo, era la señora, era el cuñado, pero las mismas familias Déjenme de pensar siempre. que el Terminamos. desprestigio del Congreso y de las Cortes llevan a que estén haciendo, crean unas conciencias nuevas de la gente nueva, quiere ser protagonista de No un fuimos. país nuevo, y este es un momento de hito histórico fundamental Muy para bien. esa Sí, reforma señor. integral. Nos fuimos, doctor Quintero, gracias. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches. Doctora Irma Miriam, gracias. Muchísimas gracias. Mucha por suerte en la invitación. JEP. Muchas gracias. Esperemos que quede. Pues esperemos. Bueno, aquí hay otro candidato. Doctor Navas, gracias. A usted le agradezco y que me perdone la vehemencia, pero es que yo, antes que ser abogado, fui actor de teatro. Yo estudié teatro 4 años y me he olvidado decirle. Venga, ¿su hermano lo metió en alguna de esas novelas? No, ¿Actuaba yo, usted? cuando yo era procurador, Sí. trabajé en una telenovela y se armó un rollo espantoso. ¿Ah, ¿En sí? cuál? ¿En cuál? Cuente. El Gallito Ramírez. Ah, no me diga, ¿qué papel hacía? Yo trabajé en varias telenovelas. Con la El abogado, el juez. No. Entonces le preguntaron a Carlos Mauro, porque la gente dijo que eso era el colmo. Y algún periodista muy famoso me dijo, cuénteme, ¿a usted no le da pena? Le dije, ¿ser abogado? Claro que sí me da pena. ¿Qué papel tuvo en Gallito Ramírez? A Carlos Mauro le preguntaron, ¿y usted qué va a hacer con el doctor Navas ahora que está de actor de televisión? Digo, pues se va a aprender a tocar guitarra. ¿Esto me lo puedo llevar? Claro, es suyo. Es que mi mamá es fanática de este canal, entonces... En la revista. Si no le llevo esto, Y en la ya de no me creen septiembre. esto de Mire, acá. Sí, les sí. muestro a los cristovidentes que ya seguro les está llegando a su casa. Profesor Juan Carlos Jiménez, póncheme esta revista, gracias. Esta es la revista Cristovisión de septiembre. Ya debe estar llegando con todo lo de la visita del Papa a Colombia. No fuimos. Que están rifando la comida ya, que no van a llegar. Adiós, que estén bien. Muchas gracias. Debates Cristovisión. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Demos el primer paso. Faltan 13 días para la visita apostólica del Papa en Colombia. Eres el enviado del Señor. Este sábado 26 de agosto, Cristovisión presenta el segundo programa del especial Nuestra Casa Común,
Encíclica Laudato Si. Abordaremos el tema Mirada de Fe, con la participación especial del padre Alejandro Londoño, especialista en Biblia y ecología, y la hermana Zoila Cueto, miembro de la Conferencia de Religiosos de Colombia, en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación e inicio del tiempo de la creación. Acompáñanos en directo de nuevo.